Recording in Porque las cosas que van pasando, y la gente se desespera. Pero, pero, ¿qué? No ven lo que hay detrás y, la obra que el Espíritu está haciendo en el alma. El diablo es una persona superficial, él es todo materialista. Y ven las cosas que están sensacionalistas, emocionalistas y todo eso, que se vea. Los reinos aquí están, si quieres, de los dos. Pero la obra que iba a hacer él era en el alma de todos ellos por los cuales él iba a morir. Igual en la segunda venida, en un reino eterno allá, es donde vamos a tener todo eso. Pero acá la gente, los mismos de que están ahí en el mismo ambiente, llega un punto en que eso nunca lo han visto algunos, ¿no? Que nunca lo han visto y entonces se van cansando, ¿sabes? Esto seguir, mira, ahora se va para allá, y ahora está acá, y ahora está allá, y ahora... ¿Cuándo va a ocurrir? Ya desesperan. Pero fíjate, se desesperan, esos que se desesperan es por el tiempo. Pero ese mismo tiempo es útil y es vital para el escogido, que todavía le falta. Para uno, uy, dame más tiempo, porque nos falta, Señor, dame más tiempo. Y también para uno como individuo, dame más tiempo para parecerme más a ti. Porque no es tan solo, si tú te fijas, ahora se trabaja y hay que estar trabajando, claro. Se lucha y se trabaja más a fuerza, es el tiempo donde más se trabaja y todo. Pero a la misma vez se une el tiempo cuando él estaba obrando en medio de esos 120 allí. 500, después quedaron 120. Pero ellos no estaban haciendo nada. Estaban discutiendo, no discutiendo de pelear, sino... Eso representa también en nuestro tiempo, el tiempo de preparación de nosotros. Pero no quiere decir que nos vamos a encerrar y no trabajar. Son dos tiempos distintos. Pero el tiempo que se está dando es para la preparación de nosotros. Pero ese mismo tiempo que a cada uno de nosotros nos falta, el enemigo lo busca, lo ve de otra forma y dice, ay, si todavía esto va a seguir, mejor me voy. Cuando yo vea las cosas allí sucediendo, entonces vuelvo. O sea, para unos el tiempo es vital. No todavía, Señor, que no pase todavía nada, porque me falta, dame un día más. Aunque esté clamando por dentro que quiere, pero a la misma vez, gracias, Señor, que todavía no ha pasado esto o lo otro, sino que me has dado un chance más este día. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero el otro ve un día más y ve un día más con los ojos de que todavía no acaban ya de... Ni se está preparando, ni tampoco está deseoso que venga nada. Más bien es, vamos a ver si se vindica eso o no. Entonces creen estos cambios que van a ir habiendo ya mismo. Un cambio y sale uno, después se ve el otro. Los cambios son difíciles de aceptar. Pero todo por él obra por ese que está desesperado y entra en desesperación para recibir la promesa. No por el que está como dice, mi Señor se tarda en venir y se pone a golpear a sus consiervos. O sea, mi Señor se tarda en cumplir lo que Él prometió. Empieza a hacerle golpear a sus consiervos, empieza a hacer esto y hacer lo otro. Pero ve que aún teniendo, por eso es que uno los ha escogido, me estoy incluyendo, uno tiene que tener el conocimiento de cuándo usar la espada. Porque, vamos a oír al mensajero, él tiene todo está ahí. El problema es que va a pasar lo mismo que hubiese pasado
si ellos, los siervos, los mensajeros de las edades, se hubiesen puesto a arrancar la cizaña antes de tiempo. En este tiempo, si yo me pongo, además del trabajo que la palabra está haciendo, está llevando a cabo la separación, están los dos ministerios, pero en la forma en que es cumplido plenamente, ya es cuando los escogidos están todos adoptados. ¿Por qué tú crees que todavía hasta el final llegan esos manufacturados? Entonces no fueron arrancados antes, siguen ahí. O sea que el arrancar la cizaña ahora es una manera y una forma. Si se tira todo de cantazo y se abre camino con esa espada, vas a arrancar los escogidos también. Entonces es algo selecto y se va cortando, o sea, separando la cizaña del trigo, poco a poco. No es de cantazo. Todavía hay personas que están en el grupo y siguen ahí metidos. Pero como él sabe cómo arrancarlo, no se van todos de cantazo, va poco a poco. Tú no arrancas toda la cizaña del sembradío a la vez. Tienes que ir por parte, por área. Que no te quede ninguno atrás colado. Y vas arrancando lo que saben del yerbal, yerbando. Parejo. Cuando tú terminas ya todo el campo está completito, solamente el trigo. Pero también a la misma vez, tú puedes echar agua, por ejemplo. Todo el mundo recibe el agua. Quieres arrancar la cizaña, no puedes echar el veneno completo encima porque se te va a morir todo el trigo. Y ahí arrasaría con todo de una vez. Pero no, tienes que ir uno por uno, sacando uno por uno. Y algunos salen con, tú le echas el veneno y se secan rápido. Otros tienes que usar la piqueta para sacarlo del tronco. Otros tienes que hacerlo hasta con piquete y pala, con hoyo para sacar, porque esa cizaña está bien arraigado. Son acciones distintas para la cizaña, para arrancarla. Igual entonces para el trigo, para que madure y todo, uno le hace falta un poquito más de agua, que si la cortas por aquí la ramita. A esta no hace falta porque ya está maduro rápido, va por ir para arriba. Pero a otras hay que darle hasta sombra, porque mucho sol la puede dañar, bien nació más débil, porque la cizaña estuvo muy cerca y la ahogó casi. Necesita más tiempo que la otra que no tuvo una cizaña al lado. En la familia que haya una persona que estuvo ahí machacándole todo el tiempo, él le hizo mucho daño en su vida espiritual y física. Pues a esa le hace falta más cariño, más atención. Y por eso es el tiempo que Dios entonces todavía va más tiempo. Por ese, nada más. Entonces hay que extender más el tiempo. Pero la cizaña con coraje al lado no acaban ya de... ¿Por qué no se cumplen las cosas ya? Entonces ese tiempo es el que Dios nos está dando ahora. No por la cizaña, que hable lo que tenga que hablar. Mientras más habla, más condenación tiene. Hay un lugar, no recuerdo cuál es el estudio de lo que le dedicó, tituló El Nuevo Templo. Mira, dice, porque nosotros siempre hemos tratado de ayudar a toda persona y a todo miembro para que esté bien delante de Dios. Como cuando leímos hace poco que él dijo, pero yo sé quién era ese, yo sé quién era ella, porque el diablo eso es lo que hace, sacándole el pasado al escogido. Sí, pero no me hables de quién era, háblame de quién es ahora. En todo caso, mírate tú, quién eres tú, para estar señalando. Tengas o no tengas razón de lo que hizo, ¿qué importa? Lo importante es quién es ahora. ¿Y qué esconde ese velo? ¿Qué esconde? Él dice,
Nosotros siempre hemos tratado de ayudar a toda persona y a todo ministro para que esté bien delante de Dios. Hemos tratado de sacarlos del atolladero para que sus nombres no sean borrados del libro de Dios. Acuérdate que en ese tiempo estaba Candelario y era un hombre que hizo mucho daño a la obra. Mucho daño. Y en ese tiempo, no tan solo él, otros ministros también. Pero vean, los ciclos se repiten nuevamente. Allá el Candelario. Y él dice para que no sean borrados. Hay una grabación que yo tengo allá que él, Candelario, dijo que si él iba al infierno, desde el infierno él diría que William en ese tiempo trajo el mensaje, como lo señaló como mensajero. Lo reconoció. No estaba y después pasándola difícil. Una grabación. Eso mismo, en este tiempo van a haber ministros que van a reconocer al ungido de Dios en este tiempo. Y aunque vayan al infierno, ahí van a testificar que ese era el verdadero ungido. Aunque todavía les quede tiempo para seguir en contra. Mira, dice, porque se van a dar cuenta. Acuérdate que hubo un tipo allá, Judas Iscariote. Él se dio cuenta antes de ahorcarse, se dio cuenta. Antes de que ellos reciban lo que van a recibir, se van a dar cuenta. Hemos tratado de sacarlos del atolladero para que sus nombres no sean borrados del libro de Dios y para que esas plagas no caigan sobre ellos. Pero si no se dejan ayudar, si no son sinceros, nada se puede hacer. Aunque uno trate, nada se puede hacer. Aunque uno trate, mira cuántas veces yo he tratado y sigo, y la misericordia de Dios ahí y ahí, pero como no son sinceros, no les importa su alma, que el diablo lo que le importa es llevarse a lo más posible al infierno. Aunque uno trate, nada se puede hacer. Cada día irán de mal en peor, amontonando sobre ellos condenación. Como les dije, más años de condenación en el lago de fuego. Si ellos, por lo menos, después de cruzar la línea, se dieran cuenta que podrían evitar por lo menos más de la mitad de la condenación que les espera si siguen adelante, ellos, si se pudieran dar cuenta y fueran sinceros, ellos la podrían evitar. Pero si no son sinceros, seguirán adelante, amontonando para ellos mismos perdición, condenación, la cual recibirán allá en el lago de fuego. Y personas que hasta el presente, y ahora mismo se puede decir lo mismo, personas hasta el presente podrían tener quizás, esto aquí tú le haces así y le pones a no molestar, en la rayita. Y personas, la rayita de arriba. ¿Sabes cuál es? Tú no tienes ahí la que es de no molestar, tú no lo tienes ahí, mira. Y es una rayita así. No tiene ese, qué raro. Esto dice, y personas que hasta el presente podrían tener quizás, póngale 10.000 años en el lago de fuego, de aquí hasta que termine su vida aquí en la tierra, si no son listos y dejan de pecar y dejan de actuar mal, o sea, dejan de ser incrédulos, podrán almacenar más años o 10.000 billones de años más, porque eso es multiplicado, no es sumado, porque cuando se tiene conocimiento de la verdad y se insiste en vivir en pecado, eso se va multiplicando más y más. Entonces muchos, más adelantito dice, entonces muchos de seguro no se dejarán usar más por el diablo, aun cuando hayan cruzado la línea, reconocerán que el diablo los engañó a ellos y no se dejarán usar más del diablo, si es que son sinceros. Pero si les gusta como el diablo los usó, porque les encanta mucha popularidad, pero si les gusta como el diablo los usó y todas las cosas malas que hizo el diablo a través de ellos, pues seguirán esas cosas. Pero los que sean sinceros, ve que hay aún sinceridad en los incrédulos.
Hubo sinceridad en Judas Iscariote. Reconoció. Pero si les gusta como el diablo los usó y todas las cosas malas que hizo el diablo a través de ellos, pues seguirán esas cosas. Pero los que sean sinceros no se dejarán usar más del diablo, aun cuando sepan que no tienen más oportunidad de salvación. Se rebelarán en contra del mismo diablo que los engañó. No se rebelarán en contra de Dios, porque Dios no hizo nada en contra de ellos. Porque Dios lo que quiere es que todos vengan a arrepentimiento y que reciban las bendiciones. Pero como Dios en este tiempo final, en su venida, viene con bendiciones y maldiciones, pues van a recibir maldiciones, el juicio divino. Eso no hay quien le despinte a un escogido las bendiciones y no hay quien le despinte las maldiciones al incrédulo. Pero aún al incrédulo puede recibir menos si se arrepiente, si son sinceros. Se recapacita. Y recapacita. No se rebelará en contra de Dios, porque Dios no hizo nada en contra de ellos. Fue el diablo, y ellos se pusieron de acuerdo con el diablo, y entonces el diablo los arrastró. Ponerse de acuerdo con el diablo. Y como único te pones de acuerdo con el diablo es cuando ya el diablo viene en una persona y empiezan a hacer esos casos fabricados y a maquinar, ¿ves? Ahí te pones de acuerdo con el diablo, que se mete en medio del pueblo a empezar ya viene podrido, pues viene a tratar de podrir a las demás frutas y empieza a dañar. Y te pones de acuerdo con el diablo, te pones de acuerdo con esa persona y la otra se pone de acuerdo con la otra, y cuando vienes a ver ya tiene una podrida. ¿Qué hizo Judas? Salieron poquitos, salió uno, y ese sigue pudriendo todo por allá, dañando, hablando mal, blasfemando, tirando, y ahí es que tú te pones de acuerdo con el diablo. Esa es la forma de ponerse de acuerdo con el diablo. La forma de ponerse de acuerdo con Dios es tener compañerismo con el Espíritu Santo encarnado. Amén. Porque los espíritus y el Espíritu de Dios tiene que obrar a través de un ser humano, y el espíritu del diablo también. Dice, y entonces el diablo los arrastró. Y entonces la palabra de Dios tiene que cumplirse y el juicio caer sobre ellos. Por lo tanto, los que sean sinceros no solamente rechazarán que el diablo los use más, sino que estarán de acuerdo con todo el juicio que Dios determine sobre ellos. No importa la clase de juicio que sea. Y estarán de acuerdo y aceptarán que merecen todo lo que les toque pasar con el lago de fuego, allá con el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ellos reconocerán que lo hicieron mal y llegaron a cierto lugar donde cruzaron la línea, y entonces de ahí para adelante no se pueden arrepentir. Y miren por qué. Aunque quieran arreglar las cosas, adentro no hay arrepentimiento. Y lo mismo que hicieron, si hubiera otra oportunidad de hacerlo, saben que el deseo de hacerlo está ahí adentro. O sea, si volvieron nuevamente, lo mismo que dijimos en estos días, que en el fin del milenio, porque es que el diablo los vuelve a engañar. ¿Ves? Porque ese sentir lo tienen ahí adentro y el diablo vuelve a usarlos nuevamente. No tienen ningún arrepentimiento, nada. Vuelven a ser engañados. Ahora mira, en este otro mensaje, rapidito ya para leerles también aquí en el poder de Dios para transformación. Vamos a ver en estas páginas. Israel hizo lo mismo. Después que habían visto a Moisés vindicado, ellos permitieron a Balaam lo rociara esa preciosa y vindicada simiente. Pastor, nunca diga nada en contra de esta palabra. Mire a Balaam. Él era un profeta y él había visto la simiente de Dios vindicada. Pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que él vivía, vio a ese grupo de vagabundos cruzando la tierra, y él los roció y les dijo: bien, esperen un momento. Todos nosotros somos cristianos. Todos nosotros somos creyentes. Nuestros padres y vuestros padres son los mismos. ¿Qué no somos nosotros los hijos de Lot? ¿No era Lot sobrino de Abraham?
no somos todos iguales. Casémonos el uno con el otro. Entonces Israel, así como Eva, en el huerto del Edén, que permitió que Satanás la rociara, él también roció a Israel por medio de un profeta falso, a pesar de que el verdadero profeta estaba con ellos, con la palabra vindicada. Sin embargo, él lo roció por medio de un conocimiento, de un concepto intelectual. Piense en eso en estos momentos. Ahora, eso nunca fue perdonado. Ese pecado nunca fue perdonado. Las simientes se pudrieron en el camino del deber, en el camino a la tierra prometida. Cada uno de ellos pereció y se pudrió allí mismo en la iglesia, en la línea del deber. Siguiendo a Dios, dejaron que Satanás rociara ese veneno sobre ellos, esa concepción intelectual, educacional, siguiendo. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. No somos. Dice hermano, no somos todos iguales. Pero Israel permitió que ese falso maestro los rociara con esa concepción intelectual que él tenía de ellos. Y escribe Satanás y su concepción intelectual. Pero creo que es más atrasito. Ve la 37, que empecé en la 36, en la 38, mira la 37 abajo. Esto es así, dice la santa palabra. Si nosotros voluntariamente no creemos después de que lo hemos visto y oído, entonces hemos cruzado la línea. Por eso es que cuando él dice, habían estado en cultos como este, ellos habían escuchado todas esas cosas. Ellos hasta sintonizan. Unos sintonizan el satélite, otros el satélite ya sacaron las antenas y todo, pero no creas que dejaron de conectarse. Ellos se conectan por otra forma o dejan una persona que los monitoree y escuchen para hacerle resumen. Mira, hoy habló en contra, hoy habló esto, hoy habló lo otro, hoy dijo esto. Como quiera están escuchando. Siempre escuchan. Ahora, si escucharon y aún así conociendo lo que es la verdad y se empeñan en hacer lo contrario, ahí es que cruzan la línea. No habrá ya más perdón por ello, porque usted habrá cruzado la línea. O usted dice, Dios todavía me bendice. A mí no me ha pasado nada, yo tengo dinero, yo tengo salud, yo tengo trabajo, tengo carro, tengo lo otro. Estás amontonando juicio sobre juicio, juicio sobre... Y cada vez que te jactas más se amontona todavía encima. Recuerde a Israel estando a la frontera, cuando Dios les había dado una promesa de una tierra santa, una tierra que era buena, en la que fluía leche y miel. Moisés había enviado a Caleb y a Josué y al resto de los espías para que fueran a espiar la tierra y trajeron la evidencia vindicada, o sea, confirmada. 10 de ellos dijeron, no podemos hacerlo, no somos capaces, analicen la situación. Seríamos fanáticos, tenemos solo estas cosas pequeñitas para pelear. Mire lo que ellos tienen, nosotros no podemos hacerlo, no somos capaces de hacerlo. Pero Josué y Caleb dijeron, nosotros somos más que capaces de hacerlo. Dios hizo la promesa. Recuerde, ellos se regresaron, eso fue en Cades Barnea. Ellos se regresaron y se convirtieron en nómadas del desierto. Cada uno de ellos murieron, están perdidos eternamente. Jesús dijo eso. No cruce esa línea divisoria. Eso es bien terrible ya cuando... ¿Ve? Cuando usted sabe cuándo hacer el bien y no lo hace, eso es pecado para usted. Cuando usted sabe hacer el bien y no lo hace, ellos recibieron, escucharon, tuvieron en culto servicios como este. Y eso es lo que ellos estaban escuchando, eso era hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que había que escuchar. Israel hizo lo mismo después que habían visto a Moisés vindicado. Ellos permitieron que Balaam lo rociara, esa preciosa y vindicada simiente. Pastor, nunca diga nada en contra de esta palabra. Mire a Balaam, él era un profeta y él había visto la simiente de Dios vindicada, pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que él vivía, vio a ese grupo de vagabundos cruzando la tierra y él los roció. Y les dijo, ahí es que tenía el compañerismo.
¿viste? Con el diablo. Y les dijo, bien, esperen un momentito. Todos nosotros somos cristianos. Todos nosotros somos creyentes. Nuestros padres vuestros padres y vuestros padres son los mismos. ¿Qué no somos nosotros los hijos de Lot? Eso fue lo que le leí ahorita. Era desde allá. ¿Ves? No era Lot sobrino de Abraham. No somos todos iguales. Casémonos el uno con el otro. Así como Eva en el jardín del Edén permitió que Satanás la rociara. Así Israel también permitió que él los rociara a través de un falso profeta, cuando el verdadero profeta había estado con ellos con la palabra vindicada, pero él los roció con el conocimiento de un concepto intelectual. Moab y el diablo. Piensen eso en estos momentos. Eso nunca fue perdonado. Ese pecado nunca fue perdonado. Ahora, ¿viste lo que ahí dice él en este extracto de el nuevo templo? Donde él dice allí, por lo tanto, porque los que reconocerán que lo hicieron mal y llegaron a un cierto lugar donde cruzaron la línea y entonces de ahí para adelante no se pueden arrepentir. Aunque saben que hicieron mal, se van en contra del diablo entonces para no almacenar más juicio. Pero si le diera la oportunidad otra vez lo vuelven a hacer. O sea, si Judas llega a ver a Jesús que lo sueltan, vuelve otra vez y dice, espérate, dame 30 más y yo te lo busco. Vamos a transar es más, te lo va a dar por 20. ¿Ves? Porque ahí cuando él lo vio ya, que ya estaba en la última, ya eso va en serio. Ahí entonces él se arrepintió, devolvió las 30 piezas de plata. Pero vean que él vio fue la situación como estaba. Pero si volvían a darle la oportunidad y decían, espérate, suéltalo, mira, soltaron a Jesús, espérate, dame las 30 que tú me pagaste y te lo voy a entregar por 30 más o por 20. Porque estaba en él. Esa ya es su naturaleza del diablo. La simiente ya del diablo. Eso jamás podía sacar ese sentir de volver a hacer el mal. Lo mismo que ocurre con esos que son resucitados al final del milenio. Vuelve el enemigo y los engaña. Ahora vean cómo después del milenio es que el diablo es arrojado y ahí sí al lago de fuego y ahí es su destrucción total. ¿Cómo es que Dios puede haber creado un arcángel tan grande? Luzbel, imagínense, era de esa misma altura que Miguel y quería tener un reino mayor que el de Miguel. Hay una escritura en Isaías que él dice que él hizo las tinieblas o algo así, o yo formé las tinieblas, y de ahí otro que dice, muerte, yo seré tu muerte. Pero ese era el plan de Dios para poder entonces expresar sus atributos como sanador, salvador, misericordioso y justo, perdonador. Ahora ve cómo ahí es que dice esto es Isaías 45:7, 45:6, 5 va más arriba. Yo soy Jehová, verso 5 del capítulo 45. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Mira eso. Que hago la paz y creo la adversidad también. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y dicen, pero ¿ves? Tú no te puedes poner a razonar eso ni nada. Ese es Dios. Y Él le place hacer eso. Y ese es su programa. Ahora, cuando uno se identifica, que dice, yo formé la luz, dice,
O sea, uno ahí se identifica con la luz, no con las tinieblas. Allá los de las tinieblas que le hable el diablo a las tinieblas. O sea, creó, formó, que formó la luz. Nos formó, no somos luz. O sea, Yo soy la luz del mundo. la luz del mundo, sus hijos son luz también. Ahora el hijo de las tinieblas es el diablo, pues son hijos de las tinieblas, son oscuros, oscuridad. Pero ve cómo este tiempo que Dios nos ha dado es un tiempo de resistencia y que Dios en su programa nos está dando este tiempo. Aprovéchelo. Este tiempo para llegar a esa estatura del varón perfecto. Y gracias a Dios que Dios dio este tiempo. Porque si llego a cumplir todo ahí en ese momento, ¿cómo estaríamos delante de Dios? Imagínense. No era el momento para llevar a cabo eso de cantazo. Todo ahí de forma progresiva. La separación, miren, es una forma progresiva. Todavía quedan unos manojos que tengo que sacar. Unas hierbas malas todavía hay que sacar. Todavía hay trabajo para esos 2 olivos. Y eso lo hace la palabra. Se van arrancando. Aunque luego que se arrancan, tratan de pegarse junto al camino allá a ver si luego logran salir, y de allá empiezan a bombardear también, porque molestan donde quiera que los tires. Los sacas y siguen molestando donde quiera. En la carretilla, llénate un montón de cizaña en una carretilla, déjala ahí un rato, un tiempo, se pudre la carretilla, hace daño. Donde quiera que la tiras, molesta. Y Dios va sacándola poco a poco, pero en ese tiempo que va sacándola, va dándole tiempo al escogido. Ya se arrancó esa que estaba al lado mío cerca, ya se arrancó aquella que se sentaba al lado mío en el culto, ahí, refunfuñando y con caras largas. O cuando salía me trataba de sacar un poco de lo que fue sembrado en mi corazón. Todo eso, así es la cizaña. Lo igualito como tú la ves sembrada en el campo al lado del trigo, tratando de taparle para que caiga. Cuando caiga lluvia, ella rápido trata de agarrar la lluvia a ella. Y el pobre trigo ahí debajo. Y naciendo todo doblado. ¿Por qué? Porque se le pega las malas mañas también de la cizaña. Y miren, no se le pegó las malas mañas a Pedro. Salió maldiciendo allí. Se sentó un ratito allí con aquellos que estaban mirando en el fuego. Estaba allí. Y salió maldiciendo, hablando malo. Miren. Y tú te buscas a la mayoría de los que están en contra, aún de los que están ahí dentro. Lo malo que hablan. En la semana el vocabulario es pésimo. Ve, a estas alturas ya es donde el escogido de Dios ya hasta eso, hasta el hablar. Dios nos ha corregido. Y todavía nos falta. Todavía hay cosas que tenemos que cambiar. Estamos en el diario vivir y usted entra a un tren, a un bus o a un avión o donde sea. Y si hay música o hay gente hablando malo, sale y eso se queda ahí en la mente. Y uno tiene que poner un himno o ponerse a hablar bien porque se le escapa una palabra a veces, no con la intención de hacerlo, pero como es ese ambiente que hay. Pero imagínese a alguien que tenga ya encarnado eso y todo el tiempo esté maldiciendo, hablando malo, palabras malas, y se le pega a uno que esté ahí más o menos tambaleándose, va un solo día al culto por cumplir y después está 8 días o 7 días en la semana o 5 días por de trabajo junto a uno, boca floja, hablador mal, y peor si está en contra completamente. Cuando llega todo asqueroso al culto, contaminado completamente. Y entonces eso es lo que hace. Mira, hay algunos hasta se ponen audífonos mientras está el culto, hasta que entra el hermano William, entonces se los quitan para escuchar a William. Pues ¿para qué van? Mejor quédate en la casa y escúchalo en la casa. No seas hipócrita. Porque son hipócritas. Es porque lo vean allí o porque quiere ir para ver y después chismear lo que esté pasando ahí. Hasta eso. Ve que vienen ya dañados. No, yo no lo escucho, yo me pongo audífonos y me pongo a escuchar un mensaje, otra cosa. ¿Qué es eso? Piensan que están engañando a los que están ahí, pero están
engañándose ellos mismos. Y ya cuando cruzan la línea, ya es como si fuera cantos de carne, dice el hermano Branham, estando vivos. Parece como si fuera, da lo mismo si uno los saluda o no, porque son pedazos de carne andantes, sin sentido. Lo mismo da que estén ahí o no estén ahí, porque da lo mismo. Dan fruto al reino de las tinieblas, a eso sí que da fruto. Pero al reino de Dios no dan ni chispa de fruto. Ahora hemos visto cómo esos ángeles van haciendo esa separación gradualmente también. En proceso. Así como va en proceso, esa palabra que va cayendo y alrededor de esa palabra, donde va rejuveneciéndose ese escogido, va en proceso, en proceso. Todas las células, los átomos, va todo cambiando. De dentro hacia afuera, alrededor de la palabra dice que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos. Nosotros estamos siendo rejuvenecidos poco a poco, mientras los ángeles segadores están con pico y pala arrancando la cizaña. Se fue ¡fum! Dios hace una obra, ¡pum! Se salió otro. Eso es una piqueta que fue por ahí. Lo sacó. O si no, el machete, cuando tú lo metes de punta y vas arrancando. Cuando es más durito, se cree que la cizaña que no lo va a sacar el machete, pues búscate el pico. Y si se pone más difícil, búscate el digger. Y el digger lo arranca. Y si más difícil, te busca el excavador entonces. Y arrancas ahí. Pues él sabe cómo hacerlo. Sabe qué maquinaria y qué herramienta usar para sacar cualquier cizaña, sea superficial o sea profunda. O sea, que la va a arrancar porque la arranca. Cualquiera dirá, eso va a ser difícil sacar. No te preocupes, que la palabra se encarga de eso. Tengo una herramienta buena para ese específicamente. Hubo una herramienta específica para Judas Iscariote, porque los 70 se fueron rápido. Ahora ese último salió ¿con qué? Con la palabra. El pan mojado. Bueno, que Dios nos ayude y que nos permita siempre agradecer este tiempo. Que este tiempo lo aprovechemos al máximo antes que se cierre ese ciclo divino, esa fase, esa etapa, para seguir preparándonos para que el Espíritu Santo, luego de seguir corrigiéndonos como lo está haciendo, entonces que entonces nos use sin limitación. Él llega, corrige y sigue su labor de segregación. Llega, corrige y sigue haciendo esa labor de segregación. En la corrección se va sembrando la palabra, la fe de rapto. Pero para él obrar en toda su plenitud, entonces tiene que estar la iglesia ya lista. Ya luego la corrección no viene porque ya es el mismo Espíritu Santo en la persona. Ya esa persona es perfecta. ¿Sabes lo que es eso? Ya no hay forma de que el Espíritu Santo te corrija porque Él mismo completamente estará en ti. ¿Ves? Ahora hemos visto en estas poquitas palabras así, medias entrecortadas, de aquí y de allá, la obra de esos ángeles segadores, la cual por un lado vemos que nos va educando, enseñando, dándonos a conocer cómo debemos ser ser conducidos, cómo debemos actuar, vamos a decir, y cómo debemos recibir lo que Dios ha prometido, obedeciendo, llenando las condiciones, llenando los requisitos. ¿Ve? Un tiempo que estamos llevando a cabo, está llevando a cabo el Espíritu Santo por medio de esos ángeles segadores, pero por otro lado vemos los ángeles segadores haciendo la separación, arrancando la cizaña, y los ángeles segadores preparándonos para la transformación y arrancando la cizaña, algo así. O sea que es un trabajo de esos ángeles segadores, es el trabajo del Espíritu Santo, dándonos la enseñanza bajo carpa, dándonos la fe de rapto, y por otro lado, arrancando la cizaña. Ahí lo ponemos ahorita ya mismo. Bueno, que Dios les bendiga. El tiempo es
el tiempo, el tiempo que da Dios ahora es el que más tenga resistencia. Ese resistiendo ya hasta llegar a la meta. Ese último tramo es el clave. Ninguno de los tramos anteriores tuvo el final que diga meta. Eso no sé si lo llegamos a hablar. Si son 8 tramos, de los 8, los primeros 7 no tienen el final que dice meta. El único que tiene el final de la meta es el 8, este tiempo. O sea que en este último es que se echa el resto y es en donde es la resistencia final. Vamos a ver si estas 7 etapas consecutivas, ¿ves? Que se corren esos 7 truenos consecutivos. Entonces ahí es donde se ve quién es resiste, quién llega al final, a esa meta. Hoy, ¿qué día hoy? 21, viernes 21 de noviembre de este año 2025. Hemos visto la obra que ese ángel segador está llevando a cabo, tanto con los escogidos, con la cizaña. Bueno, se reúne la obra del ángel, el ángel con el sello del Dios vivo, con los escogidos y la cizaña, porque uno los recoge, los lleva a redil, y a la cizaña la ata y es echada al fuego. Que Dios les bendiga y les guarde y nos siga ayudando a permanecer en esta recta final y que nos dé ese segundo aire para llegar a la meta. Esfuérzate y te va y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Solamente te pido una cosa, que te esfuerces, esfuérzate, falta poco para llegar a la meta. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios nos ha dado mucha palabra todos estos días y así es como la voz de Dios va produciendo en los grupos, que es como la tercera etapa, lo que hablamos. La tercera etapa es para todos los grupos, lo que dijo el reverendo William Branham. Tercera etapa para la novia, para la fatua, para los perdidos. Y fíjate, hay un sitio donde él dice, cuando dice para el mundo, él dice, ahí están incluidos los 144,000. Porque de ellos están en el mundo. En el mundo están todos los grupos, pero el hermano Branham no habló ahí de los 144,000, por lo menos en esos mensajes, porque en otros sí. Pero por eso es que él dice, en el mundo pues están incluidos ellos, son escogidos. Miren este mensaje de la voz del Espíritu Santo y la esposa del Señor. Fue el 26 de enero del 2011, México. Dice, a través de las diferentes etapas de la iglesia, el Espíritu Santo ha estado hablando a través de los apóstoles y de cada uno de los ángeles mensajeros correspondientes a cada edad. Para el día postrero, estará hablando todavía en su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí estará Cristo, el Espíritu Santo, el ángel fuerte que desciende del cielo, hablando en forma consecutiva, así como habló en cada edad. Y leímos que todavía el ángel fuerte no había descendido del cielo. Dice, todavía la segunda venida de Cristo no se ha cumplido, porque se estaba viviendo en ese tiempo en la dispensación de la gracia. Y puedes buscar un montón de mensajes donde él dice, estamos en la dispensación del reino. Cualquiera dirá, este que está hablando ahí en la carpa está diciendo lo que no es, porque él dijo aquí que estábamos en la dispensación del reino. Ajá, usted me da eso. Ahora yo le doy esto. Él dice que no se ha cumplido y que estamos todavía al final de la dispensación de la gracia.
que todavía la dispensación de la gracia no ha terminado. El único que puede entender eso es el mensajero y los escogidos. El que combate eso y viene a sacar cosas de las cuales no entiende, ve solo un ángulo, entonces se enreda todo y no sabe dónde está parado. ¿Ves? Piensa que está en la edad de la piedra angular y no está. Porque si estuviera escuchando la voz de Dios en este tiempo final, recibiendo lo que fue prometido, que desde una gran carpa catedral se estaría dando a conocer los truenos, la fe de rapto. Tan sencillo como eso. Y eso también Dios ahora lo repite y lo repetiremos hasta que nos vayamos. Tan sencillo como eso. Porque Él así lo habló y lo dijo en muchas ocasiones. Será tan sencillo la forma en que Dios iba a estar cumpliendo eso. Pero hubo una pausa entre una edad y otra edad. No fue en forma consecutiva hablando a través de un mensajero, sino hablaba por uno en una edad. Luego terminaba su trabajo con esa persona, luego venía otra edad. Enviaba un mensajero, un nuevo mensajero, y hablaba por medio de ese nuevo mensajero. Pero en el día postrero estará hablando en forma consecutiva todo lo que él tenga que decirle a su iglesia para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cuántas veces él después dijo que los truenos iban a estar emitiendo sus voces en una carpa? Y dice, ahí los truenos emitirían sus voces. Pero pueden conseguir sitios que él decía, estamos escuchando los truenos. Ahora, ¿ves? Los únicos que entienden ese misterio son los escogidos. Los demás se van a enredar todo y van a poner rompecabezas mal. Y aparece la vaca. La vaca de nuevo. La colocan encima, comiendo, encima del árbol. Esa palabra que estará escuchando la iglesia del Señor Jesucristo se hará carne en los creyentes en Cristo en medio de su iglesia novia, que estará en el día postrero, o sea, en este tiempo final, la cual estará esperando la transformación de sus cuerpos, de los cuerpos de los creyentes, cada uno como individuo también lo estará esperando, y también esperando los santos que resucitarán en cuerpos eternos, con los cuales el Señor vendrá. Y luego de la resurrección y transformación de los vivos, habrá un lapso de tiempo de unos 30, 40 días aquí en la tierra, en donde la gloria de Dios estará manifestada en medio de su iglesia. Ahora mire cuando dice que Él vendrá con los santos cuando resuciten. Y eso se oye corrido, pero hay un sinnúmero de etapas que ocurren, porque para venir los santos del Antiguo Testamento había que irlos a buscar. Pero no es ir allá y quedarse 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No, el que vaya a buscarlos solamente va 3 días y medio. Y ninguno de los mensajeros de las 7 edades, ni tampoco el doctor William Soto, regresó con ellos. Por lo tanto, tiene que haber uno que vaya y los busque, porque es paralelo en todo. Y ahí se cumple entonces que el Señor vendría con los santos. Pero hay unas cosas que se van cumpliendo y se van a cumplir antes de eso. Por eso cuando se nos habla de lo que Dios va a hacer en el tiempo final, le fue mostrado al reverendo William Branham como la tercera etapa, en donde por la palabra de Dios siendo hablada, Dios estará haciendo muchas cosas, por lo cual le antecede la palabra hablada. ¿Le antecede qué? La palabra hablada, porque lo más importante es la revelación. Y la tercera etapa es la palabra siendo hablada. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Ahora muchos podrán decir, porque miren, el creyente, ese mira la palabra viva, tiene la letra, pero ve también el cumplimiento de esa palabra viva y dice, eso es, así es, eso yo lo creo. Pero está el otro que dice, bueno, sí, él dijo que los truenos iban a estar emitiendo sus voces ahí, pero no es de esa manera. Este hombre no califica o está diciendo esto, lo otro, y no es así. Otros podrán decir, bueno, fíjate, él sí tiene que estar leyendo todo eso, así era,
pero no es de esa forma porque él dijo esto y está diciendo esto y está diciendo lo otro. Y ese es el más enredado porque ve y puede decir, y sí, eso es, pero entonces empieza a buscarle falta. Es que eso no puede ser así, porque es que tú tienes que ser así. Entonces se colocan en la posición de Datán, Abirán y Core. Y eso es peor. El incrédulo pues va, no, eso no es, y se va, arranca y se va. El otro es el que se queda ahí, como hemos dicho, chichoneando hasta el final. Y vamos a decir que tiene la mitad diciendo, bueno, ahí sí, él dijo que varios mensajes están diciendo que eso es, Dr. William Soto dijo que es ahí, en la gran carpa, que los truenos iban a emitir sus voces. Y vamos a decir que algunos puedan decir, y era así, que pueden atinarla en algo, pero ese para ellos es que la atinaron, no es porque es revelación y porque no tienen más nada. Y dicen, pues, vamos a seguir eso. Pero dicen, no, pero es que no puede ser de esa forma porque él está colocando cosas ahí que él no dijo, vamos a decir. Pero si en la tercera etapa habían cosas que no estaban escritas y aún a Juan le dijo, no escribas, yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Pues van a haber cosas que el pueblo de Dios, el escogido de Dios, nunca habrá escuchado, como lo del nombre nuevo, como el misterio de los ángeles segadores, todo eso, el cambio de dispensación, el ángel con el sello del Dios vivo, con el evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones, el ángel fuerte descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano, trayéndoselo a un hombre y entregándoselo para que profetice, diciendo que el tiempo no es más. ¿Ves? Todas esas cosas se han estado trayendo en esta nueva dispensación. Y eso no estaba escrito ahí. Y muchas cosas más que faltan. Pero recuerden que párrafo 1094, donde él dijo que Jesús hacía cosas y decía cosas para disminuir el grupo, dice, y usted me quiere decir, hermano Branham, que lo hacía a propósito. Sí, Señor. O sea que el Espíritu Santo es el único que tiene potestad de hablar en este tiempo final. Ningún ministro está autorizado por Dios para de su propia mente, del intelecto, hablar si eso es así o no. Porque dice, el único que va a decir que es cierto y que es erróneo es el ángel del Señor. Que usted va a prestarle atención a uno que diga, no, porque esto es así, esto no puede ser así, porque primero es, ¿usted es el ángel del Señor? No, pues cállese la boca, tranquilito. O sea, tan sencillo como es. Si es el ángel del Señor, pues entonces, pues se supone que estuvieras cumpliendo el cumplimiento de la visión de la carpa y tener una carpa. ¿Tienes una carpa? No. ¿Tienes el ministerio de Moisés y Elías? No. ¿Tienes el Espíritu Santo dándote a conocer todos esos misterios para dárselos al pueblo? No. Entonces, ¿por qué estás hablando? ¿Y por qué estás escribiendo y haciendo cosas? Estás colocándote en la posición de un falso profeta, de un falso ungido. Sea quien sea. Imitar a Moisés era muerte. Imitar al ungido de Dios en este tiempo final es muerte. Colocándose en esa posición. Porque aunque dicen, no, no, yo, el mensajero es hermano Branham, los que creen hermano Branham, no, el mensajero es Dr. William Soto, él es, yo no, ay, ¿qué haces hablando? Automáticamente te estás colocando en la posición de Datán, Abirán y Core, de un falso profeta, porque aparentemente estás diciendo que eso está mal, o que está bien, esto otro que está mal. El único que puede decir eso es el ángel del Señor. Ninguna persona está autorizada a decir si esto está bien o está mal. Es el ángel del Señor. Ahora sigue diciendo, por lo cual le antecede la palabra hablada a todos esos milagros y maravillas, ya en esa escala internacional, antecede que la palabra, la revelación, la fe de rapto de los escogidos. Vendrá esa palabra para el pueblo. El pueblo la creerá, pues nació para creer. Nació para creer, tienen los escogidos. Ninguna otra persona que en este tiempo final esté combatiendo, esté hablando mal o blasfemando,
No nació para creer. Tan sencillo como eso. El escogido sí nació para creer. Por eso estará creyendo y está creyendo lo que está siendo hablado por medio de ese ministerio. Y esos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Habrá también otros que se levantarán en contra del mensaje y del mensajero. Ahí está. Le añadirán a la palabra en algunos lugares de la palabra y le quitarán en otras partes de la palabra. Por lo tanto, las plagas serán añadidas a esas personas y también su nombre quitado del libro de la vida. Mira, ahí está lo que estuvimos hablando. Personas que le añadirán a la palabra. No, es que él dijo que esto significa esto lo que él dijo. Y esto no es eso que él está diciendo. Están quitándole y añadiéndole. Mira qué fácil es quitarle y añadirle. Serán personas de los cuales se apoderarán espíritus malignos para hacer esas cosas, como sucedió en el tiempo del rey Acab y el rey que amaba a Dios, rey de Judá, el cual dijo, no hay otro profeta en medio del pueblo. Y entonces, ¿quién era? Micaías. Ese otro profeta vino y dijo lo que Dios tenía que decir para Acab y para todo el pueblo. Y él estuvo hablando conforme a la palabra de Elías, lo que ya Dios había profetizado por medio del profeta Elías. Lo repite este profeta de Dios. Y más adelante se cumple lo que había sido profetizado. Y los perros lamieron la sangre de Acab en el campo de Jezreel. Por lo tanto, será todo esto repitiéndose en el tiempo que corresponde a la cosecha del trigo para ser almacenado en el alfolí de Dios, llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, y la cizaña para ser atada en manojos y ser llevadas o colocadas en el horno de fuego, que es la gran tribulación, porque la tierra va a pasar por una etapa muy difícil. La situación del medio ambiente es grave, muchas inundaciones en diferentes países, muchos problemas, y en otros países la temperatura aumentando, y con una profecía de que habrá una tercera guerra mundial que será atómica, y eso calentará más el planeta Tierra. Por lo tanto, estas cosas ya han sido profetizadas y ahora se están confirmando, dándose a conocer a los creyentes para que sepan, entiendan cuál es la situación actual delante de Dios para toda la humanidad y lo que viene para el planeta Tierra, por consiguiente, para la familia humana. Así que, para la etapa de la palabra hablada, tenía que estar el pueblo que iba a creer esa palabra, que iba a estar siendo traída, la cual ellos estaban anhelando, esperando, porque dice que la iglesia estaba a punto de ser raptada. Y él viene por su iglesia, por su novia. Así que la tercera etapa, viniendo por la novia, dándole la palabra de transformación, dándole esa fe de transformación. Es el Hijo del Hombre viniendo a la novia en la tercera etapa para darle la fe de transformación. Que Dios les bendiga y les guarde. Y ese es el tema para esta pequeña plática aquí que hemos tenido, del cual pedimos a Dios que nos siga dando esa palabra, que es lo más importante, porque es la palabra la que nos va transformando día a día desde nuestro interior hacia afuera, para que alrededor de ella recibamos nuestra transformación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y hoy Dios nos hable directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, y toda esta palabra se encarne en nuestra vida y produzca todo aquello para lo cual esta palabra está siendo hablada y estará siendo traída en los próximos estudios también, en las próximas enseñanzas bajo carpa. La tercera etapa en Chile, impactando a los chilenos, y que Dios obre en toda la población y ellos logren entender lo importante que es estar a favor de Israel, y que se voten por el candidato que esté a favor de Israel. En esta segunda vuelta, que será en diciembre, pues que Dios permita
que el pueblo chileno pueda ver la bendición que hay a toda nación que se une a Israel para que Chile tenga en el milenio y la eternidad parte de ese glorioso reino milenial. Que Dios les bendiga y les guarde y nos ayude siempre en todo momento de nuestra vida. Hoy, domingo 23 de noviembre de este año 2025. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Porque